¿ok? Entonces, comenzamos a grabar y con esto le damos a todos y todas ustedes una muy cordial bienvenida a una nueva clase de Ciencias Naturales de su Escuela San Alfonso de Espartina. Espero sinceramente que se encuentren muy bien. Hoy día tenemos un tema muy interesante para analizar, a la vez complejo, pero también, ¿cierto?, del cual podemos sacar lecciones importantes, del cual podemos sacar aprendizajes interesantes para comprender algunos fenómenos del entorno natural. Particularmente continuando y también dando término a lo que es el módulo de física, la clase del día de hoy viene a ser del estudio de la mecánica de los fluidos, ¿ok? Así que vamos a estudiar un poco las características de los fluidos y sobre todo asociándolos a dos conceptos físicos importantes que necesitamos manejar, que es el concepto de densidad y el concepto de presión, ¿sí? Vamos a ver cómo la densidad se relaciona con un principio básico de la materia, que es la flotabilidad, y también cómo la presión interactúa, ¿cierto?, cuando los cuerpos se encuentran sumergidos en un fluido, que tiene que ver eso con la conformación, por ejemplo, de bombas hidráulicas o de frenos hidráulicos o de hacer que los objetos puedan flotar. También vamos a hablar un poquito de la presión atmosférica, así que tenemos hartas cosas interesantes por ahí para ver, ¿ok? Como siempre, entonces, la invitación es que si usted tiene alguna duda, consulta, si en algún momento no entiende bien algo de la clase, usted puede hacer la pregunta, para que de ese modo intentemos darle respuesta y pueda beneficiarse de la mejor manera posible de esta clase. ¿Ok? Yo les voy a decir al final de la clase de nuevo lo que entra en la prueba, ¿ya? Se lo voy a escribir en el chat para que tengan más detalle, ¿ya? Así que eso, el día de hoy entonces vamos con la clase del día de hoy. Consulta, ¿se puede ver bien? Pregunto. Sí, profesor. Perfecto. Sí, profesor. Entonces, vamos con la clase número 22 que se titula Fluidos. Particularmente es sobre el estudio de la mecánica de los fluidos, de sus características y de su comportamiento, asociándolo a ciertos fenómenos del entorno cotidiano. De modo que el objetivo de la clase dice relación con aplicar el concepto de presión para explicar el comportamiento de los fluidos en varias situaciones de la vida diaria y en diversos aparatos tecnológicos. ¿Okay? Dicho eso, entonces, el tema es el siguiente. Para poder hablar de los fluidos, primero tenemos que hablar de algo más esencial, que es el concepto de materia, ¿ya? Cuando nosotros empezamos la unidad de química, empezamos estudiando el átomo, pero lo estudiamos porque debíamos comprender cómo estaba conformada la materia. Pues sucede que la materia tiene comportamientos de acuerdo a las propiedades que va adquiriendo, ¿sí? Y una de esas tiene que ver justamente con el comportamiento de los fluidos. Entonces yo quería empezar la clase haciéndoles a ustedes una pregunta muy simple, pero a la vez que sirve de base para el estudio de la clase del día de hoy. Y esa pregunta es, ¿qué es la materia? Y me gustaría escucharlos a ustedes saber qué entendemos por materia. Obviamente entendiendo que cuando hablamos de materia nos referimos al concepto científico de materia, aquello, ¿cierto?, que tiene que ver con la conformación de las cosas en el universo. Entonces, estimados y estimadas, díganme ustedes, ¿qué entendemos exactamente por materia? Me gustaría leerlos o escucharlos. ¿Qué es para ustedes la materia? Según hemos visto. Materia es todo lo que nos rodea, profesor. Muy bien, ya. La materia entonces es lo que nos rodea. Correcto. Esa idea es cierta. Muy bien. ¿Qué otra cosa más podemos decir sobre la materia? ¿Qué características tiene, por ejemplo? ¿Qué podemos considerar materia? Todo lo que sea sólido. Ya, eso es correcto. Muy bien. Es parte fundamental de lo que... Parte física y sólido. Perfecto, muy bien. La sustancia que forma los cuerpos físicos, todo. En realidad no todo. Ya. Muy bien, muy bien. Por ahí dijeron que tenga masa, que tenga volumen, la sustancia que forma los cuerpos físicos. Todo lo que tenga masa es todo lo sólido. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, bien. Bien, me gustaron esas respuestas. Entonces de aquí voy a destacar dos conceptos claves que ustedes dijeron. Primero, que cuando hablamos de materia nos referimos a algo que tiene masa, ¿ok? Pregunto, ¿ustedes entienden lo que significa la palabra masa? ¿A qué se refiere la masa de un objeto? Porque efectivamente, la materia es todo lo que tiene masa, ¿ya? ¿Qué sinónimo podríamos ocupar para referirnos a la palabra masa? Que a lo mejor masa Todo lo que puede sonar tenga un poquito raro. cuerpo. ¿Cómo? Disculpe. Todo lo que tenga cuerpo. ¿Ok? Puede ser, pero por ejemplo un gas tiene masa y no tiene una consistencia como nosotros, por ejemplo, ¿ya? Fíjese que volumen no es lo mismo. Tampoco. Tampoco. No es lo que están poniendo en el chat. ¿Cómo puedo entender yo lo que es la masa? ¿Con qué lo puedo asemejar? Exacto, Marcelo, muy bien, con el peso, ¿ya?
Muy bien. El peso, muchachos. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de que algo tiene un peso, nos referimos a que tiene masa. De hecho, la palabra correcta es masa, no peso, ¿ya? ¿Por qué no el peso? Porque el peso es una fuerza. Eso quiere decir que cuando sobre la masa de un objeto interactúan las fuerzas de su entorno, por ejemplo, sobre nosotros la fuerza de atracción gravitacional, esa masa se multiplica por la fuerza de la gravedad y se convierte en peso, ¿de acuerdo? Pero el concepto puro y duro es masa, ¿de acuerdo? Y en términos estrictos, la masa se refiere básicamente a la cantidad de partículas que forma algo. Mientras más partículas tenga algo, más masa tiene, mientras menos partículas tenga, menos masa tiene, ¿sí? Por ejemplo, este borrador tiene mucha menos masa que yo porque tiene menos átomos formándolo, ¿de acuerdo? En ese sentido es interesante y es importante recordar que no necesariamente la materia tiene que ser algo visible, ¿ya? Porque existen demasiadas cosas de materia que nosotros no podemos ver. Por ejemplo, el aire es materia. ¿Eso significa que el aire tiene masa? ¿Eso significa que el aire tiene un peso? Sí, ¿ya? Y ese peso del aire es el responsable, por ejemplo, de lo que es la presión atmosférica, que vamos a hablar más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que tiene masa o peso es materia. Y el segundo concepto importante que me gustaría rescatar, que ustedes dijeron ahí, es el volumen, ¿ya? Y es que efectivamente la materia es aquello que se caracteriza por poseer masa y volumen. Y ahora sí, según el chat y según lo que ustedes me puedan decir, ¿qué entendemos por volumen? De ahí el peso molecular, por ejemplo. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso, Valentín? Volumen, ahora sí. ¿Qué es el volumen? Correcto, es el espacio que ocupa un objeto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todo lo que tiene masa ocupa un lugar en el universo. Los átomos en sí ocupan un lugar, entonces si yo junto muchos átomos, tengo mucho espacio ocupado, ¿de acuerdo? Este objeto, por ejemplo, ocupa un volumen menor del volumen que ocupo yo, porque yo, insisto, tengo más átomos formando mi cuerpo. Entonces, cuando nosotros hablamos de materia, aparte de decir que la materia está formada por átomos, vamos a decir que la materia es todo aquello que tiene masa o peso y que ocupa un espacio, o sea, un volumen, ¿ok? Por eso que no todo lo que nos rodea puede ser considerado materia, porque, por ejemplo, la luz tiene masa, el sonido tiene masa. Entonces, son cosas en las que uno de pronto puede discutir un poco la idea de decir, no necesariamente todo lo que está en nuestro entorno es materia, ¿ok? Ahora, seguramente cuando nosotros pensamos en materia, se nos puede venir a la mente esta idea, estados de agregación de la materia. ¿Han escuchado ustedes hablar de los estados de la materia? Si yo les digo estados de la materia, ¿qué es lo que inmediatamente se le ocurre a usted? Que por ahí también me lo dijeron en el chat. Estados de la materia, o estados de agregación de la materia, más bien dicho. Sólido, gaseoso, y me falta... Líquido. Muy bien, ¿ya? Y Líquido. es que efectivamente la materia puede encontrarse en diferentes estados. Ahora, ¿qué significa esto de los estados de la materia? Como les dije, la materia está formada por átomos o por partículas, ¿cierto? Entonces, mientras más juntos estén los átomos, la materia se va a encontrar en un estado, por ejemplo, en el sólido. En el estado sólido, los átomos que forman un objeto están juntitos, ya tan juntitos que casi no se mueven, están muy apretados. En el estado líquido, esos átomos están un poquito separados, tienen cierta fuerza de atracción, pero muy débil, ¿ya? Y eso les permite moverse, o sea, hacer fluidos. En el estado gaseoso, estos átomos están muy separados, por lo tanto, tienen mayor libertad de movimiento. Y como decía Valentina por ahí, no solo hablamos de 3 estados de la materia, ni tampoco de 5, hablamos de más de 30 posibles estados de la materia. No, no posibles, 30 estados de la materia, ¿ya? Nosotros conocemos el estado sólido, conocemos el estado líquido, el estado gaseoso, y el cuarto estado fundamental es el estado plasmático, ¿sí? Que también aparece a partir del estado gaseoso, ¿ya? No, son más de 30, de hecho son como 33 más o menos, por si le interesa investigar. Entonces, como usted puede observar acá en la imagen, los estados de la materia efectivamente se refieren a qué tan lejos o cerca están los átomos que forman determinada materia. Por ejemplo, como les decía en el sólido, ¿cierto? Sus átomos están muy juntitos, en el líquido están un poquito más separados, en el gaseoso están muy separados, y en un plasma ocurre que las partículas que forman un gas adquieren tanta energía cinética que el gas se ioniza, o sea que empieza a perder electrones. Y eso hace que esa materia tome una conformación distinta, lo que se conoce como estado plasmático. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, el hielo, ¿en qué estado está? ¿Qué me dirían ustedes? Sólido, correcto. El agua, Sólido. muy bien, el agua.
que bebemos. Líquido. Perfecto. Las nubes, ¿en qué estado están? Las nubes. Gaseoso. Muy bien. Gaseoso. El fuego. Plasmático. Correcto. ¿Lo sabía o lo adivinó? Muy bien. Plasmático. Correcto. El sol. ¿En qué estado de la materia está el sol? Plasmático. Correcto. Plasmático. Correcto. Plasmático. Muy bien. ¿Y la jalea? Entonces, si se dan cuenta, la jalea no es líquido, No. tampoco es sólido. Plasmática. Tampoco puede ser plasmático, porque para que algo esté en estado de plasma tiene que estar muy caliente. Muy caliente. Entonces, gaseoso. Tampoco. Se dan cuenta que existen sustancias a nuestro alrededor que no parecen cuadrar con ninguno de estos estados. Gelatinoso. Claro. Puede ser, ¿ya? Pero existen muchos más estados de la materia. Particularmente, por ejemplo, la jalea está en estado de gel. Así se llama, coloide en forma de gel, por ejemplo. Y ese es el estado de la materia de la jalea, ¿ya? Entonces, la materia en realidad puede tener diferentes conformaciones dado justamente la distribución de las partículas que la forman. Entonces, hablando un poquito de algunas de las características de la materia, tenemos que considerar lo siguiente. Primero, el hecho de que todas las partículas que forman la materia, es decir, los átomos, nunca están quietos, ¿ok? No están quietos. Los átomos vibran, están continuamente vibrando y moviéndose, ¿ok? Por lo tanto, toda la materia que está a nuestro alrededor, el aire, los líquidos, o incluso nosotros, estamos formados por átomos que están en continuo movimiento, en continua interacción, ¿ya? Obviamente, cuando la materia está en estado sólido, estos átomos al estar más juntitos tienen menos vibración, tienen menos movimiento, tienen menos calor, tienen menos energía cinética. Son todo lo mismo. Si pasamos a estado líquido, estos átomos vibran más y se alejan más, tienen mayor movimiento, mayor energía cinética. Al estar en estado gaseoso se mueven más todavía y en estado plasmático más todavía. ¿De acuerdo? Eso es súper importante saberlo con respecto al comportamiento de la materia. Ahora, estos átomos individualmente entre sí van a estar unidos, van a estar juntos, porque entre ellos existen fuerzas de atracción que los mantienen, ¿sí? En la clase donde hablamos de los enlaces químicos, en una partecita que no alcanzamos a ver muy bien, se mencionaba el hecho de las fuerzas intermoleculares, ¿ya? Básicamente las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción que existen entre moléculas, y eso hace que, por ejemplo, las moléculas del agua se mantengan juntitas y fuertemente entrelazadas cuando el agua está en estado sólido. Pero también mantiene las moléculas de agua entrelazadas, entre comillas, cuando está en estado líquido, y eso le permite tener al agua líquida ciertas características. Y cuando está en estado gaseoso, esto ya está muy separado, por lo tanto la fuerza de atracción entre ellas es mínima. ¿Ok? Como ustedes pueden ver entonces, aquí se hace una representación de los principales estados de la materia, el sólido, el líquido, el gaseoso, y cómo se conocen los procesos en los que ocurre el cambio de estado. ¿Ya? Recuerden que cuando un sólido se convierte en líquido, ese proceso se llama fusión. ¿Ok? Cuando un líquido se convierte en gas, vaporización o ebullición, ¿sí? Y al revés, cuando un gas se convierte en líquido se llama condensación y cuando un líquido se convierte en un sólido se llama solidificación. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen ustedes que es el factor importante que determina los cambios de estado de la materia? O preguntado de otra forma, si yo quiero hacer que un líquido pase a estar en estado gaseoso o quiero hacer que un sólido pase a estar en estado líquido, ¿qué le tendría que agregar a esa materia? Fíjese que no es temperatura, es otra palabra. Es muy parecida, pero no es temperatura, es calor. Muy bien, Mariana. Excelente. La palabra correcta es calor, ¿ya? ¿Qué se entiende por calor? El calor es una forma de energía que viene expresada por el grado de agitación de las partículas que forman un cuerpo. Dicho de otra manera, mientras más agitación tengan los átomos que forman un objeto, más calor tiene, ¿ya? En términos científicos, la palabra frío no existe, sino que solo se ocupa el término calor. Y la cantidad de calor se mide en temperatura. O sea, la temperatura es solamente una estimación numérica que me indica el grado de calor que tiene un cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más calor tenga algo, obviamente me va a marcar mayor temperatura, pero el factor clave acá es calor. Entonces, por ejemplo, si a un sólido yo le suministro calor, al absorber el sólido cierta cantidad de calor, va a pasar en estado líquido. Cuando el líquido absorbe cierta cantidad de calor, va a pasar a estado gaseoso. ¿Ya? Y también puede ocurrir, por ejemplo, que el sólido pase directamente a estado gaseoso o el gaseoso pase a estar directamente en estado sólido saltándose el estado líquido. ¿Ya?
en un proceso que se llama sublimación, ¿sí? Donde ciertos sólidos pueden rápidamente convertirse en gases sin necesariamente ser líquidos, ¿ok? Entonces, lo clave dentro de los cambios de la materia es justamente el efecto que el calor tiene a ellos, ¿ok? Entonces, aquí está nuevamente la razón de por qué la materia se puede encontrar en diferentes estados. Primero, depende del grado de calor, y segundo, dependiendo del grado de agitación de las moléculas que forman la materia, es si las fuerzas de atracción entre esas moléculas van a ser más fuertes o más débiles, ¿ya? Cuando se pierde la fuerza de atracción entre dos moléculas de un objeto, ese objeto puede pasar a estar en estado líquido o en estado gaseoso, ¿sí? Y eso es inducido por la absorción de calor, ¿ok? Eso, no sé si vamos bien hasta acá. Si quedó alguna duda, si quedó alguna pregunta, recuerden que si voy muy rápido, me deben ir avisando. Ya, creo que vamos bien. Profe, Dígame. ¿uno no puede reemplazar como el calor por vapor? El calor por... Vapor. Pero el vapor es materia en estado gaseoso. En materia, ¿ya? En materia que ya está en estado gaseoso luego de haber absorbido calor. Por eso, por ejemplo, el vapor que sale de la tetera está caliente, porque es una materia que lleva energía cinética, o lleva calor. ¿Ya? Ya, bien. Entonces, existe un modelo que explica esto que se llama teoría cinético-molecular de la materia, ¿sí? Básicamente me explica dos cosas. Primero, que la materia está formada por moléculas. Segundo, que las moléculas están en continuo movimiento. Y tercero, que entre estas moléculas existen fuerzas de atracción y repulsión. ¿Ok? Eso es básicamente lo que dice acá. O sea, la materia está formada por moléculas, por partículas. Segundo, estas nunca están quietas, siempre tienen un grado de movimiento. ¿Sí? Ahora, teóricamente, si la materia quedase completamente estática, esa materia pasa a estar en un nuevo estado de la materia que se llama estado condensado, ¿ya? Es el que en su momento se conoció como el quinto estado de la materia, pero eso solamente en condiciones de laboratorio, porque en la naturaleza la materia no se encuentra en estado condensado de por sí, ¿ya? Así que siempre la materia va a tener un grado de movimiento. Ahora, ese grado de movimiento va a depender nuevamente de la cantidad de energía que tenga esa materia, energía que se absorbe o transfiere en forma de calor, ¿sí? Y eso va a determinar el grado de atracción que existe entre las moléculas, ¿ya? Y eso es lo que nosotros llamamos fuerzas de cohesión. De hecho, la palabra cohesión significa unión, ¿ok? Entonces, mientras más separadas estén las moléculas, por ejemplo en estado gaseoso, menor es la fuerza de cohesión que hay entre esas moléculas. En cambio, en el estado sólido, como sus moléculas están muy juntas, eso es porque tienen una gran fuerza de cohesión o de atracción entre sí. Resumiendo, por ejemplo, lo que explica la teoría cinética molecular de la materia, que también se aplica a los fluidos, y ya vamos a hablar de eso, básicamente establece lo mismo. Si ustedes se fijan, cuando pasamos de sólido a líquido, aumenta la energía cinética molecular y aumenta el espacio intermolecular. Dicho de otro modo, aumenta el espacio que hay entre las moléculas y aumenta la cantidad de energía cinética. Les pregunto a ustedes, ¿qué es la energía cinética? ¿Alguien sabe? ¿Lo recuerda? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de energía cinética? ¿Eso de ahí? Ya, premio para el que lo googlee más rápido. Energía cinética. ¿Qué es? Para que nos entendamos bien. Energía cinética. Dice que es la energía que posee un cuerpo a causa de su movimiento. Muy bien, excelente. Dicho de otra manera, es la energía del movimiento. ¿Ok? Un objeto tiene más energía cinética cuando se mueve más. Y cuando tiene menos ¿Cómo energía puede cinética... decir es una energía breve? Claro, sí. Y de hecho, así lo tenemos que entender. Energía cinética, movimiento. Entonces, por ejemplo, en esta escala, cuando la flechita va hacia acá y me dice que aumenta la energía cinética molecular, lo que me dice es que al pasar, por ejemplo, de sólido a líquido, significa que las partículas de un líquido tienen más movimiento que las partículas de un sólido. Asimismo, al pasar a estado gaseoso, significa que las partículas de un gas tienen más movimiento que las de un líquido. Asimismo, aumenta el espacio entre ellas porque al moverse más se separan más. Y asimismo, tienen menos fuerza de atracción porque al estar más separadas, la fuerza que las tenía unidas se vuelve más débil. ¿Ya? Eso más o menos para que vayamos entendiendo dónde nos vamos situando con el contenido. Ya vamos a pasar a hablar de los líquidos y los gases. Hasta acá. Profesor, dijo que, profesor, cuando pasa a
a gaseoso, ¿pierde la fuerza, me dijo? Porque dijo que al estar separados no tienen tanta fuerza entre sí. Sí, en realidad se considera que la fuerza de atracción entre ellas es mínima, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú miras una nube, tú puedes ver la forma de una nube, aunque sea materia en estado gaseoso, las partículas, en este caso de vapor de agua que forman la nube, igual están unidas, están más o menos juntas, aunque muy dispersas, ¿ya? Pero la nube simplemente no se dispersa por todos lados, sino que mantiene cierta conformación, y eso es porque las partículas de un gas aún así tienen una fuerza de atracción mínima entre ellas. ¿Sí? Ya, es que yo pensé que al separarse, como tenían más espacio, se podrían mover más rápido. Es que eso es, se mueven más rápido. Entonces, pero pierde fuerza, por eso eso es Claramente, pierden fuerza de ya. atracción. Conservan una muy pequeña fuerza de atracción, pero prácticamente no es comparable a la que hay cuando está líquida o a la que hay cuando está sólida. Ya, profe, ahí caché, ya entendí. Ya, Gracias. ok, ya no hay problema. Muy bien, muy bien. Ya, entonces nos situamos desde esta perspectiva. Vamos a hablar entonces ahora de la materia que se encuentra en estado líquido y en estado gaseoso. ¿Por qué creen ustedes? Porque vamos a hablar de fluidos, ¿ya? Y un fluido, por definición, es materia cuyas partículas tienen la capacidad de moverse. Por lo tanto, si yo les dijera sólido, líquido o gaseoso, ¿cuál de los tres usted descartaría para entenderlo como un fluido? ¿Cuál no sería fluido? ¿El sólido, el líquido o el gaseoso? Entendiendo fluido como un movimiento. El sólido. Claramente, ¿ya? Entonces, El cuando sólido. cuando nosotros empecemos a hablar de los fluidos, descartamos de inmediato la materia en estado sólido, porque la materia en estado sólido tiene otras propiedades y tiene otro comportamiento. ¿Ok? Entonces, sí, correcto. Correcto. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de los fluidos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de fluidos nos referimos a partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas intermoleculares débiles. ¿Se fijan lo que les dicen? No es que no exista fuerza de atracción entre las moléculas o partículas de un fluido, ¿ya? Sino que existe, pero es una fuerza de atracción muy lenta. Ahora, en esta categoría van a entrar los líquidos y los gases. Yo les pregunto a ustedes, ¿los líquidos y los gases tienen forma? Por ejemplo, una forma definida como la que puede tener un objeto sólido, los líquidos, los gases, ¿tienen una forma propia? Creo que no. No lo No, tienen. profesor. Correcto. No, No. como No. los líquidos se toman forma del envase. Correcto, muy bien, Emanuel. Los fluidos, en general, entonces, tanto los líquidos como los gases, adoptan la forma del recipiente que los contiene. Por lo tanto, una característica natural de un fluido es que sus partículas tienen una leve fuerza de atracción entre ellas y con las paredes del recipiente que los contiene, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, el globo, ¿cierto? Es un ejemplo de algo, un recipiente que contiene materia en estado gaseoso, que contiene un fluido. Por lo tanto, se entiende que si nosotros pudiésemos mirar cómo se comportan las partículas dentro de un gas, veríamos que estas partículas rebotan, chocan con las paredes del recipiente a la vez que tienen cierta fuerza de cohesión entre ellas, ¿ya? Pasa exactamente con los líquidos. Ahora, cuando nosotros hablamos de un fluido, nos vamos a imaginar algo muy similar a lo que usted está viendo acá, que la materia es capaz de moverse, ¿ya? Que no son rígidas, que son elásticas, que tienen fluidez en su movimiento. Eso es lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de un fluido, o sea, materia que tiene la capacidad de experimentar cierto movimiento de forma natural, solito, sin necesidad de que se le aplique necesariamente una fuerza, porque su naturaleza química, al tener sus moléculas separadas, estas pueden moverse dada que tienen mayor cantidad de energía cinética. Obviamente usted entenderá que los gases, aparentemente, son mucho más fluidos que los líquidos, porque al tener más espacio las moléculas de un gas, estas tienen mayor libertad para moverse, por lo tanto tienen una fluidez mayor que la que tiene un líquido. ¿De acuerdo? Sin embargo, en ambos casos entonces, tanto de los líquidos como de los gases, nosotros nos vamos a referir a fluidos. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto, nuevamente, para que nos quede clarita la idea, si usted tuviera que diferenciar líquidos y gases, por un lado, de los sólidos, por otro lado, ¿qué diferencias ustedes encontrarían? ¿Qué diferencia me podrían hacer notar entre fluidos, es decir, líquidos y gases, con sólidos? No tienen forma propia, ¿correcto? Correcto, Andrés. Muy bien. El gas sube y el líquido baja. Pero eso es por las condiciones de la gravedad de la Tierra, no porque en el espacio tampoco igual eso, ¿no? Ya, no tienen forma. Muy bien. No tienen una forma definida. Fluidos vaciando los líquidos no tienen forma.
Ok. Muy bien, muy bien. Se adaptan a su recipiente. Correcto. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Ahora, ¿ustedes pueden notar alguna diferencia entre líquidos y gases? ¿Cuál sería? Uno se ve y el otro no. No necesariamente, ya, pero puede ser, puede ser. Puede ser, aunque hay gases que sí se pueden ver. El volumen, a ver, Valentina, explique eso. ¿Ok? Ya. Ya, por ahí va. Por ejemplo, si yo tengo X cantidad de materia, ¿ya? Esa materia en estado líquido ocupa este volumen, pero cuando esa misma materia pasa a estado gaseoso, ocupa un volumen más amplio, ¿ya? Y eso es porque sus partículas se separan más. Correcto, ¿ya? Correcto, muy bien. Esa es una diferencia entonces, que a igual cantidad de materia, los gases ocupan un mayor volumen, un mayor espacio que el que ocupan los líquidos. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Ya Álvaro, me gustaría que explique por qué puso evaporación. ¿Sí? A ver si podemos desarrollar esa idea, pero creo que va bien. ¿Ok? Entonces, para resumir, ¿cierto? Los fluidos no tienen forma, se adaptan al recipiente, sus moléculas tienen mayor cantidad de energía cinética, hay mayor espacio intermolecular entre sus moléculas, y eso no ocurre en un sólido que tiene forma rígida y definida. Por otro lado, entre líquidos y gases, la diferencia fundamental está en el volumen que ocupa cada uno, efectivamente en el espacio que hay entre sus moléculas, que es mucho más amplio en un gas, y como vamos a ver más adelante, incluso los gases tienen características propias, ¿ya? Que los diferencian de los líquidos. Cuando cambia de estado se separan. Ahí sí, sí, efectivamente. Cuando pasamos a estado gaseoso existe una mayor separación, ¿ya? Por ejemplo, si hacemos un pequeño paréntesis aquí para mencionar de los gases son materia que tiene características particulares, ¿ya? Tiene algunas propiedades únicas que solo tienen los gases, ¿sí? Por ejemplo, los gases son compresibles, ¿ya? ¿Qué significa que un gas sea compresible? Que se puede apretar, que se puede comprimir. Y este ejemplo usted lo puede hacer en su propia casa. Tome una jeringa, llénelo de agua. El agua también es un fluido, pero si yo tapo la jeringa y presiono el émbolo por el otro lado, me voy a dar cuenta que por mucho que lo intente, no puedo presionar el líquido, no puedo hacer que su volumen disminuya. En cambio, con un gas sí puedo, ¿ya? El gas sí es compresible. ¿Y por qué es compresible? Porque sus moléculas están a mucha distancia, están a mucha separación. Por lo tanto, con la correcta aplicación de una fuerza, yo puedo comprimir un gas. Y esto es súper interesante saberlo porque es lo que se utiliza, por ejemplo, para la elaboración del gas licuado que va en la casa. ¿Cómo lo hacemos para meter 15 kilos o 15 litros de gas dentro de un cilindro de ese tamaño? Si 15, imagínese usted que 15 litros de gas es mucho volumen. Entonces, ¿cómo se hace? El gas se comprime. Compresión, ya en un proceso que se llama licuefacción. Y eso hace que muchas partículas de gas quepan en un espacio reducido. Y por eso el gas, el cilindro de gas, tiene que ser de metal para contener la presión interna que ejerce el líquido al tratar de salir, ¿ya? Y esto no sería posible si los gases no se pudieran comprimir, por ejemplo. Y esto usted lo puede demostrar con cualquier cosa. Llene un globo, ¿cierto?, con un poquito de aire y se da cuenta que usted lo puede apretar. Pero haga lo mismo con algo que tiene agua y va a ser más difícil, ¿ya? Porque la compresibilidad es una característica de los fluidos gaseosos, ¿ok? Por una jeringa, exactamente, ¿ya? Otra característica que tienen los gases es la fluidez, ¿sí? Ahí está, que como ya habíamos visto, la fluidez en términos de propiedades de los gases hace referencia a la capacidad que tiene un gas de ocupar todo el espacio del recipiente que lo contiene. Esto lo diferencia de los líquidos, porque piensen en el ejemplo del globo. Si ustedes alguna vez han intentado llenar un globo con agua, aparte de que pesa mucho, se van a dar cuenta que el globo se llena de abajo hacia arriba, y no necesariamente el agua llega hasta la parte de más arriba del globo. En cambio, si el globo yo lo lleno de aire, me doy cuenta que el gas se distribuye de manera uniforme dentro del recipiente. Y esa es una característica de los gases, ¿ya? Se distribuyen de manera uniforme dentro del recipiente que los contiene, no así los líquidos. Así que aquí tenemos otra diferencia entre gases y líquidos, ¿ok? Y tercero, está la capacidad de difusión, ¿ya? Que esto hasta cierto punto también lo tienen los líquidos y hace referencia a la capacidad que tienen los gases de mezclarse con otros gases. O sea, por ejemplo, si usted pone un incienso en su hogar, al cabo de un rato, la fragancia va a estar dispersada por varias partes. ¿Y eso por qué ocurre? Porque esas moléculas, ¿cierto?, al evaporarse, se mezclaron con el aire de su casa y eso lo va dispersando.
Por lo tanto, los gases tienen la capacidad de mezclarse con otros gases de manera completamente natural, sin hacer un esfuerzo necesario para ello, ¿ya? Y esto explica por qué los aromas de todo tipo, ¿cierto?, se pueden esparcir, porque un gas se puede mezclar con otro con mucha facilidad. Así que eso es lo que se conoce como difusión, ¿de acuerdo? Con las lacrimógenas, que con calor se disipa el gas que está comprimido. Sí, es parecido. Con los globos aerostáticos también pasa algo muy parecido, pero aquí tenemos que agregar otro factor, que además a los gases yo les puedo alterar su volumen modificando la temperatura y o la presión que experimenta el gas. ¿Ve? Esto está descrito por una serie de leyes científicas, no las vamos a mencionar ahora, pero por ejemplo la ley de Boyle establece, ¿cierto?, la relación que existe entre presión, volumen y temperatura de un gas. Asimismo la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, que son leyes que estudian las propiedades de los gases, que explican las propiedades de los gases, establece la relación que existe entre la temperatura, presión y volumen de un gas. De modo que, por ejemplo, yo puedo modificar el volumen de un gas si le aumento la temperatura o si le aumento la presión, ¿ya? Y ahí está el ejemplo que les mencionaba del cilindro de gas, que puedo tener un gran volumen de un gas, pero si le aumento la presión, puedo hacer que ese gas quepa en un espacio más chiquitito. Y eso se ocupa para los cilindros de gas o para los desodorantes en aerosol, por ejemplo, ya que también tienen un volumen de gas grande adentro comprimido, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si a un gas Profesor, cualquiera no se yo le ve, aumento la presión, disminuyo su volumen. ¿Cachai? Dígame. no se ve lo que dice abajo. ¿No se alcanza a ver? Ya. No, Dice, no se preocupe, dice, asimismo, una característica de los gases es que su volumen puede variar por factores externos como la temperatura y la presión. Eso es todo lo que dice. Es justamente lo que les estaba explicando, ¿sí? No sé por qué será. Bueno. Ya, pero justamente lo que les gracias. estaba explicando, ¿sí? Si a un gas yo le aumento el volumen, o sea, perdón, la temperatura o la presión, modifica su volumen. Por ejemplo, en los globos aerostáticos, ¿ya? Se ocupa una fuente de calor para calentar el gas que está dentro. ¿Qué provoca con esto? Que aumenta el volumen del gas y eso permite que el globo se infle y el globo pueda subir, justamente. Bien, bien. Varía según temperatura y presión, ¿sí? Y esto tiene un montón de aplicaciones, se ocupa, por ejemplo, para la olla de presión, porque en una olla de presión tú tienes un vapor dentro, entonces le aumentas la presión, aumenta la temperatura y se cocina más rápido la comida. Por ejemplo, ya tienen todo un área súper interesante de estudio por si les interesa adentrarse. ¿Por qué con calor sube el aire? Porque aumenta su volumen, se vuelve menos denso. Cuando las cosas son menos densas, pueden flotar en un medio que es menos denso que ellos. Vamos a hablar de eso ahora. El factor clave, entonces, es la densidad, justamente como decía Álvaro Noche. La densidad es una propiedad intrínseca de la materia. No, se refiere básicamente a la relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo. Dicho de otra manera, para determinar, por ejemplo, la densidad de un objeto, simplemente hay que conocer su masa y hay que conocer el volumen. Entonces, por ejemplo, si la masa yo la divido en su volumen, eso me va a dar un valor. Ese valor es su densidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene de interesante esto de la densidad? ¿Qué es lo que explica por qué las cosas flotan? Ya sea en el aire, porque el aire que nos rodea es un fluido, o en el agua, que es otro fluido. ¿Ya? El agua y el aire son fluidos, entonces las cosas que hay en él pueden flotar o pueden hundirse en él. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se explica? Por la densidad. Si vamos al caso, por ejemplo, más simple del agua, se ha establecido por parámetro universal que la densidad del agua tiene un valor de 1. Se lo voy a mostrar acá. ¿Ya? Ahí está, agua. ¿Sí? El agua tiene una densidad de 1. ¿Sí? Básicamente. Y existen un montón de otras sustancias que tienen diferentes valores de densidad. Insisto, ¿cómo se determina su densidad? Su densidad, perdón, masa por volumen. ¿Ok? Y eso es una propiedad intrínseca de la materia. O sea, yo puedo tener un lingote de este porte de hierro y me va a dar un valor de densidad, o puedo tener un cachito así de hierro y me va a dar la misma densidad. Porque no depende de la cantidad de materia, solamente depende de la relación entre masa y volumen de esa materia. Por lo tanto, la densidad es más o menos estándar para un montón de materiales. ¿Ok? Insisto, por consenso universal se estableció que la densidad del agua iba a ser 1. Entonces, desde ahí parte todas las comparaciones que se pueden hacer con respecto a la densidad de los objetos. Entonces, por ejemplo, de acá hacia arriba hay objetos, sustancias que tienen una densidad menor que la del agua, y hacia abajo hay sustancias que tienen una densidad mayor que la del agua. Por ejemplo, el aire sí tiene una densidad de 1,20 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Bueno, este no necesariamente es menor que la del agua, pero vamos para abajo. El etanol, por ejemplo, que es el alcohol, que uno, por ejemplo, el que bebe en las bebidas alcohólicas, ¿ya?
etanol o alcohol etílico, tiene una densidad de 0,81 por 10 elevado a 3, o sea, es una densidad menor a 1. Esto significa que, por ejemplo, si yo mezclo etanol con agua, lo que va a pasar es que el etanol va a tender a flotar en el agua, se va a ubicar en la parte superior. Por el contrario, el hierro tiene una densidad de 7,8, o sea, es mucho mayor que la del agua, de manera que se hunde. Y acá tenemos que entender algo importante. Todos los objetos, todas las sustancias que tienen una densidad menor que la del agua, flotan. Y si tienen una densidad mayor, se hunden. ¿Ya? Ese es uno de los principios básicos de la flotabilidad. Entonces, por ejemplo, si usted se había preguntado por qué el hielo flota en el agua, es porque su densidad es menor que la del agua. ¿Okay? Como se observa, por ejemplo, en esta tabla. ¿Sí? Entonces, voy al chat a contestar a ver si tenemos acá. Eso aparece en los ensayos, puede que aparezca en los ensayos PCO. Ya, sí, tiene algo que ver. Entonces, les pregunto a ustedes, de acuerdo a lo que yo expliqué y a lo que vamos entendiendo de esta parte, ¿qué relación tiene la densidad con la capacidad de flotar o la flotabilidad? ¿Cuándo un objeto flota en el agua, por ejemplo? Cuando es más o menos denso que el agua. ¿Qué dicen ustedes? Cuando es menos denso que el agua. Correcto. ¿Ya? Es Entonces, menos por ejemplo, el denso. hielo, ¿sí? Sí. Ya. El hielo es menos denso que el agua. Correcto, y por eso flota. Ahí está. ¿Ok? El benceno, que es uno de los materiales de la gasolina, es menos denso. ¿Ya? El etanol es menos denso. En cambio, el agua salada es más densa que el agua normal. Es más densa. Ojo con eso. Por eso, mientras más sal tenga el agua, es más común que las cosas floten en él. ¿Ya? Ese es un detalle súper interesante. Y todos los metales en general tienen una densidad mayor que el agua. Fíjense, hierro, latón, cobre, plata, puros metales tienen densidades altísimas. O sea, en una muestra de agua simplemente se hunden rápidamente. ¿Ok? No depende, insisto, del peso. ¿Ya? Yo puedo tener una piscina con 500 litros de agua y así un granito de plomo y ese se va a hundir porque es más denso que el agua. ¿Ok? Muy bien. Creo que tenía Profe, otra pregunta pregunte acá. cómo flotan los barcos. Es interesante el tema de los barcos porque el barco combina dos cosas. Combina la naturaleza de los materiales de los que está hecho la base, que es de donde flota, y segundo, se apropia del principio de Arquímedes, que vamos a ver después, que es el principio del empuje ascendente. Dicho de otra manera, cuando cualquier objeto se pone sobre un fluido, el fluido ejerce una fuerza contraria al peso, o sea, una fuerza hacia arriba, ¿ya? Entonces, combinando los materiales y por decirlo de alguna manera, la estructura del barco permiten que la fuerza ascendente sea mayor a la del peso y se contrarresta, ¿sí? Básicamente tiene que ver con eso, o sea, se aprovechan de que la fuerza ejerce una fuerza de empuje hacia arriba y además la naturaleza del material que está hecho permite que el peso en suma total no sea mayor que la fuerza que ejerce el agua hacia arriba. Porque también tenemos que entender que los barcos flotan en grandes masas de agua. Si yo pongo un barco en una piscina, se va a hundir, ¿ya? Porque tiene que haber una cantidad de fluido que ejerza la fuerza ascendente, que se llama, o empuje. Tiene que ver un poco con eso. Sí, si usted quiere calcular la densidad, es simplemente masa dividido en volumen. Nada más. Nada más. ¿Ya? La masa de un objeto dividido en volumen. Se representa con esta letra que es la letra ρ. Para que ustedes lo sepan. Entonces, ρ, masa dividido en volumen. Entonces, por ejemplo, si observamos la tabla que está acá, tomando como referencia la densidad del agua, ¿ustedes me pueden decir un ejemplo de una sustancia que flotaría en el agua, según esto? El resultado de eso sería densidad, ¿correcto? El hielo. Correcto, muy bien. El aire. Correcto, muy bien. Correcto. Excelente. Ahora, ¿me podrían decir Etanol. una sustancia que se hundiría en el agua? La sangre. Una piedra. El hormigón. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Y yo les pregunto, entonces, si por ejemplo la madera flota, ¿por qué la madera flotará? ¿Será más densa que el agua o menos densa que el agua? Menos. Correcto. Menos densa, profe. Es menos Correcto. densa, ¿Ya? profesor. En esta tabla no la tengo, pero si usted lo investiga se va a dar cuenta que la madera es menos densa que el agua. Y por eso la madera flota en el agua. ¿Ok?
Eso con respecto a esta parte que es la densidad, que es una característica que se aplica para entender el comportamiento de los fluidos. ¿Tienen alguna consulta? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Súper bien. Ya, bien. Entonces, al estudio de los fluidos, aparte de sumarle la densidad, le tenemos que sumar otra característica más, que es la presión, ¿ya? Tenemos que entender, y aquí lo voy a recordar, que la presión también es una magnitud física, ¿sí? La presión viene dada por la fuerza ejercida por área de superficie. Esto quiere decir que, dependiendo de cuánta fuerza se ejerza sobre un área en particular, va a ser mayor o menor la presión. Sucede que cuando nosotros hablamos de los fluidos, debemos entender que cualquier objeto que se encuentra sumergido en un fluido, por ejemplo, en el agua, va a experimentar una fuerza de presión de todos los lados mientras esté dentro del fluido. O sea, para explicarme de alguna manera, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, un vaso con agua y yo dejo caer un objeto dentro de él, ese objeto que está dentro del agua recibe una fuerza de presión de todos lados al estar rodeado de agua, ¿de acuerdo? Cuando tengo, por ejemplo, un fluido en reposo, como el caso del vaso de agua, y dejo caer un objeto dentro, ese objeto experimenta una fuerza desde todos lados. A esa fuerza nosotros le llamamos presión hidrostática, ¿de acuerdo? Es decir, es la fuerza que ejercen los fluidos en reposo sobre los objetos que se encuentran sumergidos en él. ¿Y por qué puse la fórmula de la presión? Porque se aplica el mismo principio, ¿ya? Esto para que usted lo entienda. No sé si alguna vez, si usted alguna vez pudo ir al MIM, por ejemplo, donde había una famosa cama de clavos, ¿ya? O lo ha visto en la tele, ¿cierto? Y usted veía ahí que las personas se podían estirar en la cama de clavos, y una vez que salían los clavos, las personas no se hundían, ¿ya? O sea, no se enterraban los clavos. ¿Y por qué pasaba eso? Porque al estar distribuido tu peso de manera uniforme, la presión que ejerces por área de superficie, es decir, tu peso, es menor que la que ejercerías estando de pie, ya que estando de pie, todo tu peso se concentra en un área menor, por lo tanto la presión que ejerces es mayor. Pero al estar distribuido, tu peso se distribuye, por lo tanto la presión que ejerces es menor. ¿Qué significa esto? Que la presión entonces que uno ejerce sobre la superficie en la que se encuentra, viene dado por la fuerza, es decir, mi peso más la gravedad, distribuida en cierta área de superficie. Para el caso de los objetos que se encuentran dentro de fluidos, o para el caso del fluido en sí, se aplica exactamente el mismo principio. No sé si a ustedes, por ejemplo, les ha pasado que estando en una piscina, ustedes se sumergen y sienten que el agua pareciera que pesa un poco, ¿ya? Es decir, mientras más abajo vamos, mayor es la cantidad de peso o de presión que va ejerciendo el agua sobre él. ¿Y por qué va pasando eso? Porque mientras más profundidad tengo simplemente más agua encima mío, y como el agua tiene masa, eso va ejerciendo un peso siempre. Sucede que todos los objetos que se encuentran sumergidos en una masa de agua experimentan una presión solamente por estar dentro de un fluido, ¿ya? Una presión que viene dada en todas direcciones por las mismas partículas de agua que están a mi alrededor. ¿De acuerdo? Y a eso es lo que nosotros llamamos presión hidrostática. Ahora, si nosotros lo quisiésemos determinar, por ejemplo, se utiliza una fórmula, ¿ya? En este caso no vamos a entrar en detalle, pero la presión hidrostática que se ejerce sobre un cuerpo dentro de un fluido viene dado por el cociente entre tres factores. Rho, que era la densidad, G, que era la aceleración de gravedad, y H, que es la altura o profundidad en la que se encuentra ese objeto. Entonces, según esto, como G es constante en todo el planeta y la densidad del fluido es la misma, asumiendo que estamos hablando de un fluido uniforme, podemos entender entonces que la presión que recibe un objeto al estar en un fluido va a ser mayor mientras el objeto esté más profundo. ¿Sí? En términos simples, es eso. Entonces, mientras más abajo estemos en una columna de agua, por ejemplo, o más profundo dentro de un fluido que se encuentra en reposo, mayor va a ser la cantidad de presión que ese fluido va a ejercer sobre el objeto, porque hay más capas del fluido encima de uno, por lo tanto, la fuerza sumada es mayor. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso de acá, donde tenemos el cilindro, se observa, ¿cierto?, una columna de agua en este caso, y hacia abajo aumenta la profundidad. Y como usted puede ver, el agua que sale de la capa superficial sale a menos presión porque hay menos agua encima de ella ejerciendo presión. La que está más abajo sale a mayor presión porque hay más agua encima ejerciendo dicha presión. La que está más abajo lo mismo, hay más agua, y la que está más abajo lo mismo, es más agua la que está sobre. ¿Ya? Y eso explica en términos simples a qué nos referimos cuando hablamos de presión hidrostática. Sería la fuerza que ejerce un fluido a los objetos que están en él y que depende, entre otras cosas, de la densidad y de la altura o profundidad
en que se encuentre ese objeto sumergido en el fluido. Eso. A mayor profundidad, mayores presión. Presión, no peso, Miguel. Correcto. Eso. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Este es el momento para preguntar, porque esta debe ser la parte más difícil de la clase. Sí, sí se entendió, profe. Es lo que uno ve de repente en las películas de los submarinos, que mientras más se meten abajo, empiezan como a romperse. Y lo que yo la otra vez veía que es al revés hacia arriba, o sea, si nosotros vamos hacia el espacio como que nos expandemos, ¿no? Por eso Sí. usan los trajes y todo. Correcto, porque la presión es menor. ¿Ya? Porque salimos del fluido. Entonces, si tú, por ejemplo, sales al espacio exterior, sales del aire, que es el fluido en el que estás, y por lo tanto no vas a tener partículas de aire presionando tu cuerpo, por lo tanto la presión es menor. ¿Ya? Y eso puede tener una serie de efectos fisiológicos, porque nuestro cuerpo está acostumbrado a vivir en esta presión. De hecho, nosotros no lo sentimos, pero en este mismo instante nosotros tenemos kilómetros y kilómetros de aire haciendo presión sobre nuestros cuerpos. Y nosotros estamos tan habituados que para nosotros esa es una presión normal. Pero si, por ejemplo, nosotros subimos una montaña muy alta, vamos a notar que al disminuir la presión atmosférica, nuestro cuerpo empieza a experimentar una serie de alteraciones porque no estamos acostumbrados a vivir con menos presión. Si salimos al espacio, mucho menor, porque la presión sigue siendo menor. Entonces, la presión interna que ejerce mi cuerpo, por ejemplo, la presión sanguínea, pasa a ser mayor que la presión del entorno y eso puede provocar que se revienten mis vasos sanguíneos, por ejemplo, y muero. Y eso es el peligro de la descompresión. Por eso, por ejemplo, los buzos profesionales pueden descender a mucha profundidad, ¿sí? Por ejemplo, el récord mundial lo tiene una persona que descendió 140 metros en el mar, que es muchísimo. Se demoró 20 minutos en bajar, pero 14 horas en subir. ¿Por qué? Porque no puede subir de golpe, ya que la descompresión lo mata, entonces tiene que subir muy lentamente. ¿Okay? Y esto es porque, insisto, nosotros estamos acostumbrados a vivir en ciertas condiciones de presión, o dicho de otra manera, el peso que ejerce el fluido en el que nos encontramos, que es el aire. Y si nos sumergimos en el agua, más peso todavía, porque mientras más abajo hay más agua encima mío ejerciendo peso, o sea, mayor presión hidrostática, en este caso. Esa es más o menos la idea. Sí, muchísimo. ¿Ya? La clase no está haciendo presión. Presión, fuerza por área, sí, fuerza ejercida por área de superficie. Eso, ¿se entendió o lo explicamos de nuevo? Ustedes me dicen. No, se entendió, profe. ¿Ya? Igual tengo que preguntar a la mayoría. Ok. Sí, Ya, profe, si se entendió. Ya, si 3 personas me dicen que no, entiendo que es mayoría absoluta, así que vamos bien. Ya. Ahora, el otro concepto es la presión, pero ahora del aire, o sea, la presión atmosférica. Nosotros ahora mismo estamos rodeados por un fluido, que es el aire, ¿ok? El aire es una mezcla de gases, tienen que acordarse de eso, el aire no es solo oxígeno, el aire tiene muchos gases. Tiene oxígeno, tiene nitrógeno, tiene dióxido de carbono, y ojo con eso, el dióxido de carbono llegó al 0.04%, y eso es súper peligroso. Dato aparte, hablando de calentamiento global. Pero el aire no es solo oxígeno, y es una mezcla de muchos gases, ¿de acuerdo? Estos gases que nos rodean tienen una altura de hasta 500 kilómetros en la atmósfera y más. Es decir, la exósfera misma se cuenta desde los 500 kilómetros hacia arriba. O sea, para que usted lo entienda, sobre sus hombros en este momento hay 500 kilómetros de aire ejerciendo un peso sobre usted. Pero usted no lo siente porque toda su vida ha vivido en esta condición y por lo tanto para nosotros es perfectamente normal. ¿Ya? En el caso de la presión que ejerce el aire, a diferencia de la que ejercía el agua, esta va a estar determinada por la densidad, la aceleración de gravedad, pero también por el espesor de la capa atmosférica. Y es por esto, por ejemplo, que cuando nosotros cambiamos la altura en la que nosotros nos encontramos, se va a sentir una alteración de la presión atmosférica. ¿Sí? Por ejemplo... Profe, es como cuando les pasa a los jugadores, cuando tienen que ir a jugar a... ¿Sí? Sí, por ejemplo, vamos a tomarnos de ese mismo ejemplo. Cuando la selección chilena u otra selección de fútbol va a jugar a Bolivia, ¿por qué les cuesta tanto jugar ahí? En La Paz. Porque no están acostumbrados a ese aire. El aire por la más altura. pesado. Correcto. Por la altura, profe. Correcto. La altura que hay en La Paz es de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Para que usted se haga una idea, aquí nosotros estamos a cerca de 1.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? O sea, es muchísima diferencia. ¿Y en qué afecta la altura? Si usted, por ejemplo, ve a los futbolistas, se ven más cansados, les cuesta respirar, sus cuerpos reaccionan más lento, ¿ya? Pueden ser muy buenos, pero no están acostumbrados a esa condición.
¿Y por qué? Corren menos. Correcto. ¿Y por qué? Bueno, este gráfico le da la respuesta, ¿ya? A medida que nosotros aumentamos en altura, por ejemplo, 10, 15, 20 kilómetros, la presión atmosférica es baja, ¿ya? En este caso, de 100, unidades de presión. Pero a medida que yo voy, disminuyendo la altura, la presión atmosférica es mayor, ¿ya? Dicho de otro modo, a medida que yo aumento la altura, la presión atmosférica es menor. Y a medida que disminuyo la altura, la presión atmosférica es mayor. Para que usted se haga una idea, a nivel del mar se considera que la presión atmosférica es de una atmósfera, o sea, el valor estándar. Pero a medida que voy subiendo y subiendo y subiendo, cada vez hay menor presión atmosférica. Y eso en términos estrictos, ¿qué significa? ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije que los gases pueden ver alterado su volumen dependiendo de la presión? Si yo subo y hay menos presión, el gas se expande. Este gas es el aire, y al expandirse significa que las moléculas de oxígeno están más lejos. Y si yo estoy a altura, al momento de respirar, me va a costar más atrapar ese oxígeno porque va a estar más lejos. Cuando los futbolistas van a jugar a Bolivia, les cuesta más respirar porque el aire está más disperso y el oxígeno está más disperso. Y esa es la razón de por qué cuesta tanto el rendimiento a tanta altura. Porque el aire está más disperso, ya que hay menos presión conteniendo ese gas aire. Esa es más o menos... ¿El aire se siente más pesado, profe? No, es como si sintieran menos aire, para que tú te hagas una idea. O sea, tú donde estás, por ejemplo, tienes una cantidad de aire a tu alrededor, que uno está respirando continuamente y eso mantiene, ¿ya? Una cantidad de aire. Si tú subes a mucha altura, como la presión atmosférica es menor, como dice acá, a mayor altura, menor presión, este gas, esta misma cantidad de gas, pasa a estar más separado, más diluido. Por lo tanto, te cuesta más atrapar el oxígeno para respirar. A medida que nosotros aumentamos y aumentamos en altura, al ser menor y menor la presión atmosférica, el gas que contiene el aire está más y más y más disperso. Por lo tanto, me va a costar más respirar. Y si no respiro bien, eso altera todo mi rendimiento fisiológico, altera todo mi proceso fisiológico. Y por eso se ve alterado, por ejemplo, el rendimiento de los futbolistas en la altura. Se apunan, diría, correcto, ¿sí? El mal agudo de montaña que le llaman o la apuna. Es eso, ¿ya? Que como hay menos oxígeno disponible para respirar, tu cuerpo empieza a experimentar una serie de efectos que podrían incluso ser mortales, ¿ya? Si usted, por ejemplo, alguna vez se iba a acampar a la cordillera, usted no se da cuenta cómo le empieza a afectar la apuna o la falta de oxígeno, pero, por ejemplo, usted pierde el apetito, ¿ya? Le cuesta dormir. Y eso es porque su cuerpo se marea, ¿ya? Y eso es porque su cuerpo no está adaptado a esas condiciones y el organismo necesita mínimo 2 semanas para adaptarse bien a ese entorno. Mínimo 2 semanas para poder vivir bien ahí, ¿sí? Mucho cansancio, etc. Correcto, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso tiene que ver directamente con lo que es la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, ¿cómo se entiende o por qué a medida que voy aumentando la altura hay menos presión atmosférica? Porque a más altura hay menos aire encima de mi cabeza ejerciendo presión. Tan simple como eso. O sea, nosotros vamos subiendo un cerro y todas esas capas de aire que me estaban presionando van quedando abajo, entonces hay menos aire presionándome. Al haber menos aire presionándome, ese aire va a estar más disperso y como consecuencia me va a costar más respirar. Y esto se pudo comprobar, por ejemplo, con este invento de acá que es un barómetro, ¿ya? En este caso, este es el barómetro de Torricelli, que es el que se utilizó por primera vez para determinar la presión atmosférica. ¿Y en qué consistía? Simple. Tenemos un sistema que tiene dentro un metal líquido que es el mercurio, ¿ya? Y dentro de este tubo hay cierto espacio vacío, entre comillas. Sabemos que tiene aire, pero es un espacio vacío. Entonces, como el aire que está alrededor ejerce una presión sobre el mercurio que está alrededor, va a empujar este mercurio dentro del tubo y esto va a hacer que el nivel de mercurio suba. Y eso se utilizaba en su principio para obtener una medida de la presión atmosférica, ¿ya? Y se aplica justamente en este concepto. Mientras más abajo estoy, más aire hay empujando el mercurio hacia adentro, y por lo tanto, mayor es la presión. Mientras más altura, menos aire hay ejerciendo una presión sobre el mercurio, por lo tanto, esto marcaba un nivel mucho más bajo, ¿sí? Eso básicamente. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, bueno, ustedes ya me dijeron qué aplicación puede tener conocer las variaciones de la presión atmosférica. Dato curioso, por si usted lo quería
Si usted lo quiere experimentar alguna vez, haga el ejercicio. Si un día va a la cordillera, por ejemplo, si va a la cordillera a mucha altura, qué sé yo, Baños Morales, por ahí, intenta hervir agua y se va a dar cuenta que el agua hierve mucho más rápido, ¿ya? ¿Por qué? Porque al haber menos presión, se necesita menor presión de vapor, o sea, el agua no hierve a 100 grados en altura. Pero a nivel del mar, hierve a 100 grados. Pero en altura, menos, 98, 96, 92, incluso menos grados, ¿ya? Mientras aumenta la altura, más rápido se puede hervir el agua, por ejemplo, ¿sí? Así que si algún día anda en la montaña, ponga a hervir agua y compruebe lo rápido que va a hervir. Y justamente por esto, porque hay menor presión atmosférica, ¿sí? Hasta cierto punto está relacionado con es que la gravedad la vamos a entender como una fuerza, con hartas comillas, ¿cierto? Pero es una fuerza que genera los objetos con masa, es una fuerza de atracción que genera los objetos con masa, ¿ya? ¿Y por qué se produce? Porque los objetos con masa provocan una distorsión o una deformidad en el tiempo-espacio, y eso hace que los demás objetos con menos masa se sientan atraídos. Funciona igual que un embudo, ¿sí? Necesitaría toda una clase para explicarle cómo funciona la gravedad, pero no tiene tanto que ver con eso, ¿ya? Eso, pero tiene que ver, por ejemplo, con la masa del objeto y eso genera cierta atracción hacia ellos. Ok. Continuamos entonces. Vamos a ver los últimos dos principios, ya nos queda poquito. Sí, parecido. Nos queda poquito para terminar. Entonces vamos a ver esto de acá que se llama el principio de Pascal. El principio de Pascal tiene que ver con la presión, ¿ya? De hecho, el Pascal es una unidad de presión, ¿sí? Por ejemplo, los objetos ejercen presión de 1 kilopascal, 2 kilopascales, porque Pascal se utiliza como una unidad de medida de la presión. En términos simples, establece que la presión, que si a un fluido se le aplica una cantidad de presión, esa presión es equivalente a la que se aplica en todos los puntos del fluido. O sea, esto de acá, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una jeringa y la lleno de agua y le conecto un globo, y este globo tiene agujeritos, ¿ya? Tiene pequeños agujeros, al momento de yo presionar la jeringa y empujar el fluido dentro del globo, lo que va a ocurrir es que este fluido va a salir por todos los poros, los agujeros que hice, con igual fuerza, con igual presión. ¿Y por qué pasa esto? Porque la fuerza en un fluido se distribuye de manera uniforme. Esto quiere decir que la presión llega a ser igual en todos los puntos del fluido. Ahora, ¿tiene esto alguna aplicación interesante? Claro que sí, ¿ya? Porque, por ejemplo, los frenos neumáticos utilizan este principio. Se inyectan ciertos fluidos, ya sea líquidos o gaseosos, a un sistema de frenos. Eso hace que todo el área del freno, la presión ejercida sobre él sea equivalente, sea igual, y eso hace que el freno pueda funcionar, por ejemplo, ¿ya? O también se utiliza en los sistemas de prensa hidráulica, donde basta con que yo en una zona ejerza una presión, y como la presión en un fluido va a ser equivalente, yo lo puedo utilizar para mover zonas un poco más grandes, utilizando, ¿cierto?, toda la presión que se distribuyó a lo largo de todo el fluido, ¿ya? Esto es lo que se llama principio de Pascal. Bueno, más adelante les dejo un video que lo puede explicar con mayor detalle, ¿ya? Pero en términos simples, el principio de Pascal habla de cómo la presión interactúa con un fluido. Entonces, si yo ejerzo presión sobre un punto de fluido, esa presión se va a distribuir de manera uniforme en todos los espacios del fluido, ¿ya? Por ejemplo, aplica para un fluido que está confinado, ¿sí? Eso. Va a salir todo igual, exactamente. ¿Sí? Se aplica, por ejemplo, en los frenos de aire, ¿ya? Que a los frenos de aire se le inyecta aire, que es un fluido, y esa presión ejercida es equivalente a la que se dispersa a lo largo de todo el freno, y eso permite, por ejemplo, frenar un vehículo, ¿ya? Ese es el sistema que funciona con los frenos hidráulicos, aplicando lo que es el principio de Pascal, ¿sí? Ahí se los dejo para que usted después lo pueda leer y repasar con más calma. Ya, me quedan 10 minutos y vamos terminando súper bien. Entonces, finalmente, el otro principio importante acá es el principio de Arquímedes que explica la flotabilidad, ¿sí? Aparte de considerar la densidad de un objeto, hay otra cosa importante que debemos saber de la flotabilidad. Sucede que si yo, por ejemplo, tomo un objeto y los pongo en un fluido, por ejemplo el agua, al objeto posarse en el fluido va a desplazar un volumen de agua hacia abajo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo un cubo de metal y lo pongo en el agua, eso va a desplazar un volumen de agua hacia abajo. Pues bien, el principio de Arquímedes explica que este volumen de agua hacia abajo ejerce una fuerza hacia arriba, una fuerza que contrarresta, equivalente al volumen del fluido desplazado. Esto entonces permite establecer que para que un objeto pueda flotar o hundirse, va a depender de la interacción entre dos fuerzas. Uno, el peso del objeto, y dos, la fuerza de empuje que ejerce el fluido, ¿ya? Porque los fluidos no están quietos. Recuerden que sus partículas se están moviendo. Entonces, al moverse,
Las partículas ejercen una fuerza que contrarresta el peso del objeto, y eso va a determinar si, por ejemplo, este objeto termina finalmente hundiéndose o flotando, ¿sí? Aparte de lo que era el efecto de la densidad. Entonces, por ejemplo, en el caso número A, yo tengo un objeto que lo puse dentro de un fluido, en este caso líquido. Fg se refiere a la fuerza del objeto y E es el empuje, ¿ya? Es decir, la fuerza ascendente que ejerce el fluido. Entonces, por ejemplo, cuando la fuerza o el peso del objeto es mayor que la fuerza del empuje, este objeto se hunde, definitivamente. Si en algún caso, por ejemplo, la fuerza es igual al empuje, el objeto queda flotando a la mitad del fluido, como usted lo está viendo acá. Y si el empuje que ejerce el fluido es mayor que el peso del objeto, entonces el objeto flota. Entonces, como usted se va dando cuenta, para que un objeto flote no solo importa la densidad, sino también importa el efecto que la fuerza ascendente del agua, también llamada empuje, ejerce sobre el objeto que se sitúa dentro de un fluido, ¿ya? Y eso se explica en lo que se conoce como el principio de flotabilidad de Arquímedes. Eso, ¿ya? Y con eso entonces estaríamos terminando, así es, con eso estaríamos terminando, ¿ya? Que eran los conceptos más importantes de lo que habíamos visto en esta clase. Entonces, muchachos, les propongo que juntos terminemos contestando algunas preguntas, ¿ya? Algunas preguntitas, que son 4, sobre lo que hemos visto el día de hoy. Les invito a que usted pueda pensar la respuesta, pueda aportar para que entre todos demos con las preguntas que deberían ir en esta parte, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las características de los fluidos? Según lo que aprendimos en esta clase. ¿Qué tiene de característica un fluido? ¿Qué lo diferencia de un sólido, por ejemplo? ¿Qué diferencia había entre líquidos y gases, por ejemplo? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Qué diferenciaba un fluido de un sólido? ¿Ocupan un Los espacio? fluidos no tienen forma. Correcto, no tienen forma. Muy bien, muy bien. Como los sólidos, como no puede flotar, pero los fluidos sí pueden flotar en el aire. Ya, no necesariamente, porque hay sólidos que flotan, ¿ya? Hay sólidos que flotan. El líquido y el gas son fluidos, ¿sí? No tienen forma, se les puede ejercer presión sobre un sólido también, pero los sólidos se deforman o se rompen derechamente, ¿ya? Los sólidos se deforman, pero los fluidos no se deforman, simplemente esa presión puede tener un efecto sobre su volumen, como en el caso de los gases, por ejemplo, ¿sí? Ya. Bien, que el líquido no tiene forma y conlleva presión. Sí, pero la presión, insisto, también se puede aplicar sobre un sólido. Lo interesante es el efecto que tiene la presión sobre el fluido, ¿ya? Sobre un líquido o sobre un gas, la presión, ¿cierto? Es decir, un líquido o un gas ejercen presión sobre los objetos que se encuentran en él, simplemente dado por la cantidad de materia que hay, ¿sí? De ahí venía lo que era la presión hidrostática y la presión atmosférica. Entonces, por ejemplo, densidad. Densidad. ¿Qué era la densidad? ¿Y qué tiene que ver con la flotabilidad? ¿Quién se acuerda? No sé si se entendió la pregunta de los fluidos, por ahí, si les quedó duda, me preguntan nomás. ¿Qué era la densidad, muchachos? ¿Quién se acuerda? Me acuerdo que la densidad es el volumen, la masa que posee la materia es... Correcto, muy bien. Se define como el cociente entre la masa y el volumen de un objeto. ¿Ok? Dicho de otra manera, el valor de la masa dividido en el volumen que ocupa ese objeto. ¿Ya? Entonces, la masa de determinada sustancia yo lo divido en su volumen y de ese modo obtengo su densidad. Es una propiedad intrínseca de la materia. ¿Y qué tiene que ver con la flotabilidad? Para que un objeto flote en el agua, por ejemplo, ¿cómo tiene que ser su densidad? Su densidad tiene que ser menos al agua, ¿eso? Correcto. ¿Y para que un objeto se hunda en el agua, cómo tiene que ser su densidad? Tiene que ser más. Correcto. Tiene que ser más. Correcto. ¿Y para que un objeto flote en el aire, cómo tiene que ser su densidad? Menos. Menor que la del aire. ¿Y para que un tiene que objeto ser esté en el suelo, cómo tiene que ser su densidad? mayor. Correcto. Mayor. Mayor que la del Mayor. aire. Porque el aire que nos rodea es un fluido. Si nosotros estamos inmersos en un fluido y cuando nos metemos al agua estamos inmersos en otro fluido, ¿ya? Del aire, perdón, del aire. ¿Ya? Del aire, exacto. Muy bien, ¿ya? Entonces esa es la relación que existe entre densidad y flotabilidad, para que lo recuerden.
¿Cómo explicarían el concepto de presión hidrostática? ¿Quién se acuerda de eso? Cuando tengo un objeto sumergido en un fluido, ¿qué hacía el agua sobre él, sobre todos los puntos de ese objeto? ¿Qué les pasa a ustedes cuando se meten profundo en una piscina? ¿Qué experimenta su cuerpo? peso, Cansancio, peso. mayor Sí. peso Correcto. El peso se ¿El siente. peso de qué? del agua, de la masa, o sea, de la presión. De la Correcto. presión, el peso de la presión. Correcto, ¿ya? Cuando nosotros estamos sumergidos, por ejemplo, en agua, ustedes tienen que imaginarse que todos los puntos donde el agua toca mi cuerpo está ejerciendo una fuerza. De lado, de abajo, de arriba, de todas partes, ¿ya? Esa fuerza que ejerce el agua en todos los puntos se conoce como presión hidrostática. ¿De acuerdo? Y es un concepto súper interesante porque es el que se utiliza en la bomba hidráulica y en muchas otras aplicaciones industriales más. ¿Ok? Muy bien, eso es básicamente lo que entendíamos por presión hidrostática. Correcto. Y finalmente, según el principio de Arquímedes, ¿qué se necesita para que un objeto flote? Si por ejemplo yo ya tengo el objeto en el fluido, el objeto ejerce una fuerza, y el agua o el fluido ejerce una fuerza que contrarresta eso que se llama empuje. Para que un objeto flote, ¿qué tiene que pasar entre la fuerza y el empuje? Ya tiene que haber la densidad, pero aquí se aplica otra cosa, que es lo que se utiliza, por ejemplo, para los barcos. Ya, ok. Por ejemplo, para que un objeto flote, ¿qué tiene que ser mayor? Voy a borrar acá. ¿Qué tiene que ser mayor? ¿La fuerza o el peso del objeto o el empuje ascendente del fluido? el empuje ascendente. El empuje Correcto. ascendente del fluido. Correcto. Entonces, el empuje tiene que ser mayor que la fuerza o el peso del objeto. Caso contrario, si la fuerza es mayor que el empuje, ¿qué va a pasar con ese objeto? Se va a hundir. Correcto. No se va a flotar. Correcto. ¿Y si son iguales? No se va a flotar. Se queda al medio. Se queda Se queda al medio. medio. Flota, Correcto. literalmente flota. Ni tanto, porque no flota en la superficie, flota al medio. ¿Ya? Flota al medio. Y esto usted, por ejemplo, lo puede experimentar de manera en su casa. Esto, por ejemplo, yo lo hacía de manera presencial, pero si usted quiere lo puede comprobar con un experimento muy simple. Ustedes saben que las papas no flotan, ¿sí? Haga el experimento en su casa. Tiene un recipiente con agua, ponga una papa y se da cuenta que la papa no va a flotar. ¿Ya? ¿Cómo Pero podemos en el hacer que la aceite sí papa flote? flota, pues, profe. No En el flota. aceite flota cuando se fríe. Ah, pero estoy hablando de agua. El aceite tiene una densidad mayor que la del agua. ¿Ya? Sí, pero en agua, por ejemplo, usted sitúa una papa y la papa se hunde. Usted puede cortar la papa por la mitad y se va a hundir. Usted puede picar la papa y se va a hundir. Puedes cortarla en la minita y se va a hundir. Porque la densidad de la papa es mayor que la del agua. ¿Ya? Correcto. Entonces, ¿cómo usted puede hacer que algo flote? Puede modificar el empuje del agua, por ejemplo, suministrándole fuerza, o puede modificar la densidad del agua. ¿Y cómo puede modificar la densidad del agua? Échele sal al agua. Y se va a dar cuenta que solo la papa va a volver a flotar. ¿Ya? O va a flotar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la flotabilidad surge de la interacción entre la densidad y el empuje que ejerce el fluido en contraposición con el peso del objeto. ¿Ya? Es súper interesante cuando uno lo ve en la práctica cómo todo esto tiene que ver en estos fenómenos propios de nuestro entorno cotidiano. ¿Ya? Eso, muchachos. Bueno, de este modo entonces damos por finalizada esta nueva clase de ciencia. Ahí no le alcancé a mostrar en el PPT, pero en el PPT aparecen unos links a video de YouTube que explican lo que son los fluidos, otro que explica lo que es el principio de Arquímedes y otro que explica lo que es el principio de Pascal sobre la presión. ¿Ya? Así que les recomiendo que que las vean para que puedan profundizar mucho más en el contenido si les interesa adentrarse en esto. Estimados estudiantes, antes de finalizar la clase entonces les pregunto, ¿alguien tiene alguna consulta, duda, comentario sobre la clase? ¿Sobre lo que acabamos de ver o lo que acabamos de aprender? Vamos a hablar de la prueba una vez terminando la clase. Ya. Ya, sí, esa es la idea, la verdad. Ya, muy bien. Muy bien, muchachos. Ana, disculpe, dígame de nuevo. Una pregunta. Dígame. Yo quedé con una duda, pero en forma personal. O sea, ¿Mm? ¿qué pasa con las personas cuando están en altura
¿Qué otra persona, qué podría hacer una persona si se encuentra en una situación así? Si tú, por ejemplo... Con ellas, por ejemplo, y no hay nadie que te ayude. ¿Qué Es se súper puede complicado. hacer uno a nivel personal? Porque cuando una persona se está ahogando, no sé, con algo de comida, te enseñan cómo ayudarlo. Si se está ahogando, también con líquido. Y en esto que es la presión atmosférica, ¿qué uno puede hacer? Simplemente dejar que tu cuerpo se adapte, y mientras se adapte, realizar la menor cantidad de actividad física posible. Nuestro cuerpo se demora entre 1 a 2 semanas en adaptarse a la altura, o sea, a menor presión atmosférica, ¿ya? Y eso es porque hay todo un cambio fisiológico en ti, se produce más sangre, por ejemplo, y todo eso. Pero mientras tanto, si tú, por ejemplo, el día de mañana te fueras a vivir a La Paz o a Quito, que son ciudades que están a mucha altura, lo primero que uno debe tener presente es realizar la menor cantidad de actividad física posible. Ojalá no realizar deporte, no realizar actividad demandante, porque tu cuerpo está en proceso de adaptación. No vas a poder dormir bien, es lo más probable, por ejemplo. Quizás no sientas hambre y eso tienes que comer igual, por ejemplo. O sea, realizar la menor cantidad de actividad posible. Descansar, tomarte todo el tiempo, respirar con calma, para disminuir tu ritmo cardíaco y de ese modo asimilar mejor el nivel de oxígeno que hay en ese lugar. En un caso extremo, por ejemplo, si tú ya no te puedes reponer solo, lo que se hace a las personas es suministrarle oxígeno por máquinas, ¿ya? O sea, con los típicos tanques de oxígeno, y eso ayuda a que la persona se recomponga rápidamente, ¿sí? Más allá de eso, el tema solamente después es adaptación mientras tu cuerpo se adecua, ¿cierto?, a esas condiciones medioambientales. Sí, yo, profe, harta agua. Y ya está. Sí, la idea es oxigenar, hidratar, Y nada más. porque uno pierde el hambre, por eso no puede comer nada. Correcto. Entonces, ¿Sí? la Si usted hidratación es muy le ha fundamental. pasado, exacto. Eso es lo que se llama Profe, estar apurado. Ya, profe, ¿y las personas que tienen la presión arterial están con problemas de presión? ¿Le afecta harto también eso? ¿Y los asmáticos? Sería interesante verlo. Lo esperable es que sí, ¿ya? Yo, Lo profe, esperable es que sí. porque yo soy hipertenso y no se puede. Literalmente no se puede. Una persona hipertensa no tiene que subir. Tiene que ir subiendo de a poco, paulatinamente, a ver cada vez cómo se va sintiendo. Si no, empieza a sentir mal, empieza a bajar. No. Sí. Y de hecho, tiene que ser mucho más lenta la adaptación, mucho más lenta. Porque una persona que tiene la presión alta, por ejemplo, significa que fisiológicamente su cuerpo ya está descompensado. Entonces el tema para adaptarte a una condición de altura tiene que ser mucho más paulatina, mucho más pausada para que tu cuerpo se adapte bien, o si no, si tú subes de golpe te podría pasar cualquier cosa. Así es. Ya, profe, gracias. Ya. Era mi duda. Sí, está bien, por supuesto, se agradece. No sé el efecto fisiológico real que tenga mascar hojas de coca, pero al parecer ayuda a contrarrestar los síntomas de la puna, así que puedes, ¿ya? Puede ser. Muy bien, estimados. No sé si tienen alguna consulta más o terminamos acá. Creo que estamos. Claro. Y Álvaro la quería invitar a Pachuquito. Muy bien. Ya, muchachos, vamos a terminar la grabación entonces para dar por finalizada la clase. Les doy las gracias a todos ustedes, no solo por su excelente participación y comportamiento en esta clase, sino también por su excelente participación y comportamiento que han tenido durante todo el año. Porque por si no lo sabían, hoy fue nuestra última clase de materia. Así que espero que les haya parecido interesante, les haya parecido útil todo lo que hemos visto en la asignatura, y sobre todo esta clase que les sirva para aprender muchas cosas más sobre su vida y su entorno. ¿Ya? Así que terminamos de grabar para dar por finalizada la clase.